Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de hermenéutica bíblica que estamos compartiendo con ustedes. La idea de esta clase es que ustedes y nosotros podamos estudiar ciertas reglas de interpretación bíblica que vamos a ir aprendiendo a aplicar al texto bíblico. Recuerde lo que yo le dije en la clase anterior. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, la ciencia de la correcta e inteligente interpretación y comprensión de las escrituras. La hermenéutica nos va a dar las reglas y la exégesis, dijimos en la clase anterior, es la aplicación de esas reglas. También vimos algunas presuposiciones básicas como la autoridad de la Biblia, el ser creyentes y estar bajo la dirección del Espíritu Santo, como algunas a las cuales resaltar. Y vimos ciertas escuelas de interpretación, de las cuales dijimos que el método gramático histórico es el método correcto de interpretación. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que sería ya la primera unidad de nuestra materia, de nuestra clase, y vamos a ver entonces los principios generales de interpretación. Estos principios generales de interpretación se aplican a todo de una manera global al ejercicio de interpretación. Su aplicación va a ser universal y no van a estar limitados por consideraciones especiales. Se aplican a todo tipo de texto, entonces son principios generales de interpretación. Muy bien. Vamos a ir viendo reglas. Son 20 reglas. Así es que esta es la regla número 1. La Biblia se interpreta a sí misma. Son las escrituras quienes mejor interpretan a las escrituras. Esta regla de interpretación es muy básica. Cuando nosotros tenemos un texto y nos vamos a preguntar qué significa este texto, antes de yo pasar a dar mi interpretación, después de un análisis de todo lo que yo quiera hacer, y antes de decir esto significa el texto, yo debo preguntar, ¿qué dice la Biblia acerca de este mismo tema? Y entonces, en lugar de que yo tome un texto aislado y a partir de ahí yo dé un significado y una interpretación, yo debo decir o debo estudiar lo que la Biblia dice de ese mismo tema en todo el contexto canónico, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es algo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros no hacemos esto, vamos a cometer dos errores. Uno es un error de omisión, es decir, vamos a quitar cierta enseñanza de la Biblia por no estarla tomando en cuenta, por no considerarla, por no estudiarla, por no leerla. O podemos adicionar al texto lo que nosotros queramos, por no tomar en cuenta los límites que sobre el tema nos puede estar poniendo la misma palabra de Dios. ¿Se acuerda usted de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? El diálogo entre la serpiente y, y Eva. El diablo omitió cierta información que ya estaba. Cuando le dice, no, no morirán. Ahora, Dios había dicho que iban a morir. Pero ese término morir se refería a dos cosas, la muerte física y la muerte espiritual. Cuando la serpiente dice no morirán, está omitiendo, se está refiriendo solamente a la muerte física y está omitiendo la muerte espiritual. Obviamente, Adán y Eva al comer murieron espiritualmente y la muerte física entró al mundo por causa de ese pecado. Pero la serpiente no lo dijo. Ahora, Eva también adicionó a la palabra de Dios. Yo no sé si usted se acuerda del texto, pero ahí en el versículo, en el 3:3, en capítulo 3, versículo 3, cuando la serpiente le pregunta, ustedes que no pueden comer de todos los árboles, o de todo árbol, y ella dice, no, sí podemos, pero de este no podemos comerlo ni tocarlo. Ahora, ¿Dios había dicho que no lo podían tocar? No. Si usted lee antes, Dios había dicho que no lo podían comer. Pero ahora aquí Eva está adicionando al texto. A eso nos referimos cuando decimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Para que usted y yo no caigamos en el error de omitir o de adicionar, debemos considerar todo lo que la Biblia dice con ese tema.
Por ejemplo, otro ejemplo más. La oración. La oración. Mucha gente dice, es que la Biblia dice, Jesús dijo, que donde dos se pongan de acuerdo con respecto de algo, pídanselo al Padre y les será hecho. Y entonces hay gente que está diciendo, bueno, pues entonces lo que nosotros queramos pedirle al Padre nos va a ser hecho. Es más, Jesús también dijo que pidan lo que quieran en mi nombre para que su gozo sea cumplido. La pregunta entonces es, ¿la Biblia enseña que nosotros podemos pedir lo que sea a Dios en oración? Si tomamos solamente esos textos, podríamos decir que sí. Pero por eso necesitamos tomar todo el contexto general de la Biblia, porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, y lo que pidan al Padre, el Padre se los dará. Pero aquí ya puso una condición, guarden mis mandamientos. Entonces, si yo voy a pedirle algo a Dios, según Jesús, antes yo debo revisar cómo está mi obediencia. Pero no solamente eso, Santiago va a decir, ustedes desean, pero no tienen. Y no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal. Piden para sus deseos, solamente por su pecaminosidad piden, y entonces lo que ustedes piden para sus deseos no se les va a dar. Ahora, aquí ya tenemos por lo menos 3 textos que nos van a decir de manera más general y nos van a poner los límites a la enseñanza de la oración. ¿Qué puedo pedir en oración? ¿Lo que yo quiera? Sí. Si vivo una vida de obediencia y si está dentro de la voluntad de Dios. Si no es una petición egoísta. Y esta es la petición que Dios va a contestar. Así es que esta es la regla. La Biblia se interpreta a sí misma. Son las Escrituras quienes mejor interpretan las Escrituras. Tomemos en cuenta siempre esta regla, hermanos. Cuando usted tenga un texto y usted crea que ya llegó a la interpretación, pregúntese, el resto de la Biblia, ¿qué dirá de este mismo tema? Si usted lo considera, seguramente va a hacer una buena interpretación del texto. Regla número 2. Regla número 2. Siempre se interpretan las experiencias personales a la luz de las Escrituras y no las Escrituras a la luz de las experiencias personales. Esa es la regla número 2. Siempre se interpretan las experiencias personales a la luz de las Escrituras y no las Escrituras a la luz de las experiencias personales. Hay géneros literarios en la Biblia. 2 categorías literarias, por ejemplo. La narrativa, que es los libros históricos, todo aquel texto donde lo que se nos narra es un acontecimiento, pero también está la instructiva o didáctica. No narra un acontecimiento, sino que enseña o instruye con respecto de algo. Por ejemplo, los evangelios son narrativos. Hablan de lo que Jesús hizo desde su nacimiento hasta su ascensión. El libro de los Hechos es un libro narrativo. Nos narra la expansión de la iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, cuando Pablo se encuentra allá en Roma. Pero no son libros que están hechos para enseñarnos ciertas normas o ciertas cosas didácticas. Sí contienen didáctica, pero no es su enfoque principal. Sin embargo, por ejemplo, las cartas de Pablo, esas son instructivas, esas son didácticas. Respecto de este asunto, esto es lo que se debe hacer. Y de este asunto, esto es lo que se debe hacer. Ahí son, entonces, más que una narrativa o una historia, ahí lo que se nos da es una instrucción. Bien. Cuando nosotros vemos eso, entendemos algo. Los escritores de la Biblia, la revelación que se nos fue dada a través de los escritores de la Biblia, nos están diciendo que estos hechos que ellos narran no significan que porque hayan ocurrido, siempre va a ocurrir así. Sino más bien nos están diciendo
por qué pasó cómo es que pasó el hecho. La instructiva o la didáctica nos dice, esto es así. Y entonces ya no queda margen para que nosotros digamos si esto es o no es así. Un ejemplo. eh, la recepción del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Hay grupos evangélicos que dicen que una señal de hablar de la recepción del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Ahora, lo que ellos están tomando como base es lo que Hechos enseña. Pero lo que Hechos enseña es una narrativa, nos dice, y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, pasó esto, y luego pasó esto. Si hacemos una comparativa, nos vamos a dar cuenta que nunca fue igual. Así es que esos acontecimientos narrados en Hechos no pueden servirnos como base para determinar una doctrina sobre la recepción del Espíritu Santo y sobre el hablar en lenguas. Pablo en Corintios, ahí sí nos va a dar una instrucción. Y Pablo va a decir, ok, con respecto al hablar en lenguas, Pablo va a decir, esta es la doctrina, esta es la enseñanza, esta es la práctica correcta. Él no va a decir otra cosa, sino se debe hacer así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De esta manera debemos aplicar la enseñanza bíblica a nuestras vidas. Yo puedo haber tenido una experiencia, me pudo haber pasado algo, pude haber lo que sea. Esta experiencia que yo tuve no me va a decir cómo debo entender la Biblia. Más bien, la Biblia me va a decir cómo debo entender mi experiencia. Y esta es una regla muy importante también. Porque de esta manera nosotros vamos a cuidar que nuestras experiencias, que lo que nosotros hemos vivido, nuestras circunstancias, nos marquen a nosotros la interpretación bíblica. Sí van a influir, pero no nos deben decir qué es lo que la Biblia significa, sino que la Biblia nos debe interpretar nuestra realidad. Esta fue entonces la segunda regla de interpretación bíblica. Yo no sé si usted tenga alguna duda al respecto, pero si usted la tiene, por favor puede escribirnos a los correos que ya le hemos dado y a través de ello usted puede hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, para que nosotros podamos entonces eh, contestarle. Muchas gracias, hemos terminado en este momento y continuamos en el siguiente video. Que Dios le bendiga.